Es importante saber cómo tú puedes empatizar, qué trabajo debería hacer para poder empatizar con este objetivo del cliente, porque no es tan sencillo, ¿no? Porque debe costar un poco, no es tan fácil, no es simplemente, bueno, tengo que ofrecer un producto de alarmas, bueno, empiezo a escribir sobre eso, ¿no? Es cómo haces qué procesos haces para poder empatizar con eso. Claro, ahí hay un proceso que se llama el proceso de transferencia emocional, ¿vale? Ese proceso de transferencia emocional funciona de la siguiente manera. A mí nunca me han robado. A mí nunca han entrado en mi casa y me han robado. No sé lo que se siente cuando te entran en tu casa y te roban. Pero sí que hay ciertos momentos de tu vida en los que tú has sentido inseguridad. A lo mejor no te has sentido seguro. Pues yo qué sé, una noche que saliste de fiesta con los amigos y había 4 o 5 ahí montando un lío, o pasaste por una zona que había una manifestación y estaba la policía allí dando palos, o yo qué sé, o simplemente la inseguridad que te puede crear estar en un ambiente desconocido para ti y que en ese momento no te sientas seguro de ti mismo. Los sentimientos son los mismos. Lo único que hay que hacer es ponerlos en contexto. Es como si yo te dijera, bueno, a mí nunca se me ha muerto mi padre. Yo no sé lo que se siente cuando se muere un padre, porque mi padre vive. Pero, por ejemplo, sí que sé qué emociones han venido a mí cuando ha muerto alguien muy importante para mí. Por lo tanto, puedo transferir esas emociones, incluso magnificarlas un poco y pensar, joder, si cuando se murió mi abuelo que me había criado, yo me sentía así, pues cuando se muera mi padre voy a sentirme así, pero peor. Y ya conoces esas emociones. La mayoría de las emociones son básicas. La ira, la tristeza. Si te coges la película esta de Disney, de Inside Out, ahí tienes todas las emociones que tiene el cuerpo, que son 4 o 5 básicas, y las demás son la tristeza, la ira, la alegría, el aburrimiento. Pues esas son las básicas. Y casi todas las demás están relacionadas con esas. Por lo tanto, tienes que ir a la más básica y trabajar en esa. Todos hemos sentido ira, todos nos hemos enfadado alguna vez, todos nos hemos sentido tristes, todos nos hemos sentido eufóricos, todos hemos tenido un día malo, por diferentes motivos. Lo que tienes que conseguir es transferir esas emociones al caso concreto, al contexto que estás trabajando. Bien. Con ese cliente. Lo que te diría es, por ejemplo, entonces, si una persona decide realizar el proceso de investigación con ChatGPT, por ejemplo, es solamente entonces la punta del iceberg, porque lo importante realmente es la emoción. Eso es lo que deberían tratar de entender las personas que nos están viendo. Claro, ChatGPT es una herramienta de inteligencia artificial muy potente, siempre y cuando tú tengas ya tu sistema de investigación montado y simplemente lo utilices para, por decirlo de alguna manera, para desarrollar ese sistema. Me explico. Yo, antes de utilizar ChatGPT, tengo mis carpetas donde yo me guardo los documentos, sé qué tengo que investigar para cada una de esas carpetas donde luego tengo que guardar los documentos, tengo mi estructura montada, sé qué preguntas tengo que hacerme, lo sé todo. Lo único que hago con ChatGPT quizás es investigar cosas puntuales que puedan aportarme un poco más de contexto o de contenido a la hora de crear. Pero nunca utilizo ChatGPT como la herramienta de investigación final de, lo que diga ChatGPT va a misa primero, porque ChatGPT está programado por personas, las personas se equivocan. Por lo tanto, ChatGPT te puede dar una respuesta que no sea correcta. Y yo lo he comprobado. Yo le he hecho preguntas a ChatGPT y me ha dicho, de esto no sé. O resulta que está actualizado hasta 2021 y le preguntas quién ha ganado el mundial y no lo sabe. O le preguntas... Hay muchas cosas en las que todavía está limitado. Tenemos que tener en cuenta de que ChatGPT es una herramienta programada por personas, que se va a perfeccionar, que va a mejorar, que te puede ayudar a crear un contenido, sí, pero todo el contenido que crea ChatGPT, tú tienes que revisarlo y tienes que pasarlo. Un copywriter profesional no pondría nunca un contenido de ChatGPT copiado y pegado en una página web, no lo haría. Un profesional no lo haría, yo lo digo ya. Si hay alguno que lo esté haciendo, llegará un momento que eso por algún lado romperá, porque, por ejemplo, si a ChatGPT le dices, dame 10 maneras de, yo qué sé, de conectar con los clientes, dame 10 maneras de conectar con los clientes. Si hay 7, él te va a dar 10. ChatGPT no es tan listo como para decirte, no, solo hay 7. Y las últimas 10. Y las últimas 3, una de dos, o son repeticiones de las anteriores dichas de otra manera, simplemente para que no sea un copia-pega, o simplemente se las va a inventar. Entonces,
hay que tener muy claro qué es lo que le preguntamos y hasta dónde queremos llegar y cuál es el grado de profundidad al que queremos utilizar ChatGPT. ChatGPT, igual que todas las inteligencias artificiales, es una herramienta, pero no sustituye el trabajo de investigación de un buen copywriter. Y el que esté haciendo sus investigaciones solamente con ChatGPT va a cometer errores, va a cometer fallos. He visto incluso fallos a la hora de escribir palabras o a la hora de hacer una relación semántica, una frase, a la hora de redactar una frase, fallos de semántica, fallos de ortografía. No es perfecto, está programado por personas y las personas no somos perfectas. Entonces no nos pensemos que la inteligencia artificial es mejor que nosotros, porque eso es ser muy tonto. La inteligencia artificial es inteligencia si tú la utilizas de forma inteligente. Si no, no sirve. Tomo algo que dijiste recién, que es el tema de lo importante que es hacerse las preguntas adecuadas al momento de realizar el trabajo de investigación. Hay algún número de preguntas que hacer, hay un tiempo para realizarlo. ¿Alguna ayuda con respecto a eso, no? A ver, yo te puedo decir, yo siempre voy a hablar, no voy a hablar genéricamente, ni voy a decir tienes que hacer esto, tienes que hacerlo, que yo te voy a decir lo que hago yo. Yo dedico el tiempo que considero necesario para cada proyecto. Ha habido proyectos en los que he estado investigando una semana, por ejemplo, y luego he tenido muy claro ya lo que quería hacer con ese proyecto y por dónde lo quería llevar. Ha habido proyectos en los que en 2 días trabajando mano a mano con el cliente me ha dado mucha información, yo he hecho mi investigación aparte y con la investigación que yo he hecho y la que me ha dado el cliente en 2-3 días he tenido recopilado el grosso. Luego sí que ha habido detallitos que he tenido a lo mejor que mirar un poco más, pero el grosso de la información ya lo he tenido y ha habido clientes con los que me he pegado 2 meses investigando. 2 meses, pero 2 meses de todos los días dedicarle horas a investigar porque era un sector muy exclusivo, era un sector muy cerrado, era un nicho muy concreto, tenía un producto muy puntual solamente para un tipo de clientes específico y había que analizar al pelo para qué servía ese producto, dónde se utilizaba, cuándo se utilizaba, en qué casos se podía utilizar y en qué casos no se podía utilizar, y la persona que buscaba ese tipo de producto, dónde lo buscaba, cómo lo compraba, cuál era el proceso de compra, de dónde se traía, porque era un producto que venía de la otra punta del mundo, cómo se transportaba, el tiempo que tardaba en llegar, y fue un proceso larguísimo. Es verdad que una vez que tuve todo el proceso de investigación hecho, el trabajo tardó una semana estuvo acabado, pero el proceso de investigación fue titánico, fue 2 meses de trabajo.